Listo. Entonces, lo que te está diciendo. Los dos, what y which, son cuál o cuáles, para singular o plural. La diferencia es que para el plural, which es cuando tienes una lista, o sea, por ahí 3 o 4, máximo 5. O sea, ahí los tienes ahí en lista. What es cuando tienes muchas opciones, o sea, que prácticamente es imposible listar todas las opciones que tienes. Por eso uno pregunta, what's your name? Porque uno, pues, sencillamente, ¿cuántos nombres hay en el mundo? Sí, pues sí, hay muchos. Hay muchos, ¿cierto? Ajá. What's Sí, your name? ese ejemplo está perfecto, el de los nombres. Exactamente. Entonces, mira, aquí la encontré. Entonces, esa te la muestro. Es esta que dice, mira, que tiene como los punticos amarillos. Mira, fonología, pronunciación. De hecho, como te decía, incluso era para Erika, una estudiante que también se llamaba Erika. Ajá. Y ahorita estaba pensando, y yo, qué curioso. De hecho, sí, se llama Erika y justo pensé, bueno, sí, fonología, pronunciación en inglés. Lo voy a poner aquí el nombre, en inglés. Pronunciación, bueno, pronunciación ya, dejémoslo así. Para que lo veas, mira esa clase, ¿listo? Listo, Para perfecto. que igual yo sé que te vas a sentir muy cómoda viendo eso porque tú ya sabes mucho de pronunciación, o sea, el francés es muy complicado por eso. Entonces, yo sé que con eso vas a quedar súper full para la pronunciación en inglés. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Entonces, las preguntas, vamos por aquí. Por do you know what time the film starts? Dale, pronunciación. Okay. Do you know what time the film starts? Oh my gosh. Do you know what time the film starts? Exactamente. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Sabes a qué hora empieza la película? Exactamente. Entonces, recuerda, como son dos preguntas en una, solamente la primera frase es la que lleva el orden de pregunta y la que respeta a los auxiliares. La segunda no lleva auxiliar porque ya se hizo en la primera. ¿Listo? No, ok, sí. Entonces, sí, porque si tú fueras a preguntar a qué horas empieza la película, ¿cómo lo dirías normalmente? What time the film starts? It? No. Te recuerda que el orden de las preguntas es WH question, auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento. No siempre vas a tener todos esos ítems. O sea, unas veces puede que no tengas el WH o a veces puede que incluso no tengas el auxiliar. Sí, dependiendo del tipo de pregunta que vayas a hacer. Pero en general, esa es la regla. ¿Listo? Ok, ¿me puedes escribir allí, por favor? ¿Cuál es la primera? La regla, Bueno, la solamente fórmula de repítemela. preguntas. Sí. Listo. WH, auxiliar, sujeto o sustantivo, verbo principal, complemento y signo de pregunta. Ok, listo. ¿Sí? Ese generalmente es el orden, pero como te digo, no siempre tiene todos esos ítems. Unas veces no tienen WH, otras veces no tienen auxiliar, otras veces no tienen ese verbo principal de más y pues otras veces no tienen complemento tampoco. Entonces depende de la pregunta, pero si tienen todos esos ítems, ese es el orden. ¿Listo? Perfecto, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente pronunciación después de mí. Please explain what you mean. Please explain what you mean. ¿Qué dice ahí? Por favor, explícame qué significa. ¿O puedes explicar, por favor, qué significa? Por favor, explícame qué quieres decir. Ok. ¿Sí? Explícame qué quieres decir. Entonces, ¿cómo dirías en inglés qué quieres decir? O sea, ya solamente esa pregunta, ¿qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? Sí, ¿qué quieres decir? Pero entonces recuerda que la Y, ¿cómo se pronuncia? You. Oh my God. You. Entonces, You, otra okay. vez. What do you mean? What do you mean? La voy a What poner do a que you mean? escuche la canción de Justin Bieber de What do you mean? Bieber. Hay una canción de él que se llama así. Okay. Bueno, la siguiente pronunciación. I wonder why she left early. I wonder why she left
I wonder why she left early. Listo, entonces mira que hay una T. Entonces vas a pegar esa T de la E. I wonder why she left early. Oh, okay. I wonder why I wonder why she left early. Lo pegas, Left igual que en early. francés, left early. Okay, left early. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí en español? No, no sé qué significa wonder. Wonder es preguntarse. Me pregunto qué. Okay. Como que me pregunto por qué ella llegó tarde. ¿Por qué se fue ella Porque temprano? se fue. Okay. ¿Sí? ¿Cómo se dice Estoy tarde? ganando. No tengo idea. Tarde es late. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dirías en inglés por qué llegaste tarde? Why do you uh, why do you no why do you leave late? Entonces, pasado es Alright. did. Entonces, ya con tener el auxiliar did en la pregunta ya indicas, ya estás diciendo que es pasado. Okay. Entonces, llegar es arrive. Why did you arrive late? ¿Sí o qué? Esa Ajá. sería como la traducción más directa del español al inglés. ¿Por qué llegaste tarde? Pero ellos en inglés generalmente dicen, ¿por qué estás tarde? Esa es la forma de ellos preguntar, ¿por qué llegaste tarde? Entonces dirían, why are you late? Okay. Why are you late? ¿Sí? Why are you Entonces, late? vamos a hacer la pronunciación de la primera. Why did you arrive late? Dale. Why did you arrive late? Listo. Algunas personas como informalmente contraen ese why did como así, como con una apóstrofe y una D. Entonces Ajá. dicen, why do you arrive late? Why do you arrive late? Yo lo he visto más que todo en películas, realmente eso uno en un examen no lo va a ver. Pero en Ujú. una película o bueno, de pronto en la parte de escucha del examen puede que lo escuches. Y es muy difícil, o sea, si nunca lo has escuchado, puede que ni lo distingas. Ajá. Entonces podrían decir, why do you arrive late? Listo, para que lo tengas Okay. presente. White. Bueno, Why did you arrive epa, late? Ujú. exactamente. Todo lo pegas, al igual que en el francés, en el español, todo se pega. Lo que importa es, ¿qué es lo que importa? Mm, no sé que lo pronuncie bien. La acentuación. Eso es lo que Okay. importa, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo te diga a ti, Erika, ¿cómo estás? A Erika, ¿cómo estás? Ujú. Sí, ok. En Sí, sí, francés sí. me imagino que pasa lo mismo. Lo que importa es la acentuación, no Ujú. que se peguen las palabras, para que lo tengas presente. Okay. Entonces, vamos a hacer la siguiente, la frasecita de why are you late. Okay. Why are you late? Otra vez, why are you late? Why are you late? Listo, entonces hay una cosita con el británico, te lo voy a ir diciendo porque yo me imagino, bueno, me imagino no, es un hecho, tú estás estudiando inglés para abrir tus posibilidades laborales, Ajá. profesionales. Sí. Entonces, me imagino que piensas tomar un TOEFL o un TOEIC o un IELTS, no sé qué pienses tomar. Entonces, para que lo tengas presente, el acento británico, las R's no las pronuncia casi. Listo, entonces ellos no dicen R, sino A. Por ahí hay unas clases que yo tengo con Dani. Con Dani, es Ujú. una chica de Londres, sino que no volví a tener clases con ella porque ha estado muy ocupada. Pero ese acento de ella es británico, ella es de Londres, es del Okay. británico full, ¿sí? Entonces, para ¿Y las tienes que grabadas? sí, hay unas, yo creo que hay Ajá. como 3 o 4 lecciones de ellas. Okay. Y, y te vas a dar cuenta porque se escucha muy diferente. O sea, a mí me parece muy chévere como ellos hablan. De hecho, me Ujú. gustaría hablar así, pero como tengo tanto estudiante americano, muy difícil. Sí. Pero sí, me parece muy chévere. Entonces ellos, por ejemplo, no dicen, why are you late? O sea, no dicen why are, sino como why are Why you late? why are you Why are you late? late? Entonces, en vez de decir are, es como una doble A, como why are you late? Ajá. Why Why are are you late? you late? Exactamente. Es raro, pero es muy bonito, me parece que suena muy bonito. Sí. Eh, bueno, otra forma de preguntar why es how come. Ya te había dicho esto. No me lo había dicho. Entonces, esa es otra manera de decir why. Como te estaba diciendo ahorita,
no es algo, no, o sea, es más como informal, pero puede que en la parte de escucha de un examen de certificación te caiga para ver Ujú. qué tanto inglés sabes de la calle, por así decirlo. Entonces se podrían decir, how come are you late? How come are you late? Sí, como how come are you late? How come are you late? Sí, How o come solo are para, you late? Okay. e intenta pegarlo, listo. Recuerda que la idea no es sonar como un robot, sino que suene natural. Sí, okay. Entonces, que lo pegues. How come are you late? How come are you late? Bueno, seguimos. Porque llegaste tarde. Bueno, la siguiente pregunta. Did anybody see you? Dale, pronunciación. ¿Dónde está? Por aquí, mira, aquí. Okay, okay. Did anybody see you? Otra vez. Did anybody? Did anybody see you? Epa. ¿Qué dice ahí? Did anybody see you? ¿Como alguien te vio? Epa, ¿alguien te vio? La que sigue. Do you know Do you know if anybody if anybody saw you? saw you? Esa SAW no es Saw, como unos dicen, ya te viste Saw, la película. Ajá. Es una doble O, So, ¿sí? okay, Entonces, so. otra vez, do you know if anybody saw you? Do you know if anybody saw you? Saw you, Saw you? entonces doble O, you. Saw Saw you? you, Do you know if anybody saw you? epa. Entonces, un sinónimo, ¿sabes qué es if? Es como decir sí. Sí, de condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué Exacto, dice ajá. en toda esa pregunta? ¿Qué dice? ¿Tú sabes si alguien te vio o Sí. Entonces, lo que están mostrando ahí es que whether es un sinónimo de if, de qué? de if. O De if, sea, es ok. otra manera de decir sí, también condicional. Ok, entiendo. Ajá. Listo, para que lo tengas presente. Mira que es Ok. diferente de clima, porque clima se copia así. Mira cómo se copia clima. Weather. Listo, Ujú. para que lo tengas presente. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo es el clima en Canadá? ¿Cómo preguntarías? ¿Cómo es el clima en Canadá? How the weather, oh yeah. How the weather is in Canada? How's the weather in Canada? Eso está bien, Ajá. pero generalmente cuando uno usa how es más como preguntando por el bienestar de algo. Entonces, por Ah. ejemplo, si yo fuera a preguntarte como, ¿cómo va tu trabajo? Yo te diría como, how's your job going? How's Ujú. your job going? O sea, estoy preguntando como, o sea, ¿vas bien, vas mal, estás contenta? ¿Sí o no? Ok. Si yo te pregunto, ¿cómo está tu papá? Entonces estoy preguntando el bienestar de él. How's your father? ¿Cómo está él de salud, contigo, la familia, la relación, lo que sea? Pero hay Ujú. otra forma que es empezando con what y terminando con like. ¿Eso qué quiere decir? Que uno lo que está preguntando es la descripción de lo que sea que se esté hablando. Entonces yo estoy preguntando de la descripción del clima. Entonces yo te preguntaría, what's the weather like in Canada? Ok. Entonces, what al comienzo, like al final. Bueno, casi al Ujú. final o al final. ¿Sí o no? Ajá. Ajá, depende, Como te, sí. ¿sí? Entonces, por ejemplo, como preguntarías, ¿cómo es tu trabajo? Pero la Eh, descripción, o sea, no del bienestar de cómo va, sino ujú. cómo es. What what is your work? What is no? What your work is? Like. Like. ¿Sí? What's your job like? What Otra vez. what's your job like? Y entonces ahí dice cómo es su trabajo. ¿Sí o no? Okay. What? Bueno, la siguiente es, a ver, he asked me where, Luis. ¿Qué dice ahí en español? He asked me where. Espérame que no la veo. Por aquí, mira.
Ya. Okay, okay. He asked me where. Sí. He asked me where. Ajá. Ah, él me preguntó, ¿dónde? Él me preguntó dónde. Ujú. Bueno, entonces, vamos a mirar esto. The same change, you know, the police officer said to us where... listo, entonces mira. Esto se le llama discurso reportado, ¿sí? Entonces, tenemos el directo y el reportado. Reportado es decir, que este me dijo que tal cosa, ¿sí? Ujú, O sea, como un chisme, como sí, chismoseando. Eso básicamente es el discurso reportado. ok, ok. Entonces, la forma normal es, el policía nos dijo y se abre pues como comillitas, Comillas. eso, a dónde van. Entonces, como abriste comillas, sencillamente está citando lo que la persona dijo. Entonces, en ese caso, usas la pregunta como con el auxiliar, con el orden de pregunta normal, ¿sí o no? Okay. Pero cuando estás chismoseando, es decir, con la forma reportada, entonces ahí sí tienes que prestar atención de usar una afirmación, o sea, de decir la pregunta como si fuera una afirmación, ¿te acuerdas? Lo que estábamos hablando antier. Sí, Entonces, ajá. entonces mira que ella dice, el policía nos preguntó a dónde íbamos, pero mira que el orden es como si fuera una afirmación, ¿sí ves? Ujú. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la pronunciación de esas dos, de la primerita y de la segunda de la policía. Entonces la primera, repite después de mí, the police officer The police officer said to us, said to us, where are you going? 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 Where are you? Where are you going? Epa. Y la siguiente, the police officer The police officer asked, asked us, o asked, eso es difícil. Asked, lo puedes preguntar como, mira, lo puedes pronunciar como asked us, asked us, ajá. asked us. Pero lo Okay, ideal sería como asked us, asked, asked us. sí, Okay, asked the, us, um, asked us. The police officer asked us where ajá, we were going. where we were going, a dónde estábamos yendo, ¿sí o qué? Ujú, Bueno, la siguiente es lo mismo. La primera está citando lo que la persona dijo, entonces por lo mismo se pone la pregunta tal y como es la forma correcta. ajá. Pero Y en la ese segunda caso, está si en la segunda no se coloca el signo de interrogación, entonces. ni nada, no se pone ni Ajá. signo de interrogación ni auxiliar porque sencillamente está chismoseando, está contando, ¿listo? Okay. Entonces vamos a hacer la pronunciación. Después de mí, Claire said, Claire said, what time what time do the banks close? do the banks close? ¿Qué dice ahí? Claire dijo a qué hora se cierra el banco. Claire dijo a qué hora se cierran los bancos, ¿sí o no? ¿Qué hora Ajá. cierran los bancos? Okay. La siguiente, después de mí, Claire Claire wanted wanted. Claire wanted to know to know what time the banks closed. what time the banks close. Y esa closed es como así, mira, como closed. Closed. Eh, Closed. Okay. ¿Cuál es el auxiliar de pasado? Did ¿Y por qué no lo usamos en esta frase? wanted to know what time the banks. Porque no lo hizo en forma de pregunta, ¿no? O sea, Está está chismoseando, contando. ¿sí o qué? Ajá. Entonces, listo. Entonces, ¿qué dice ahí desde el comienzo en esa oración? Eh, Claire quiso saber a qué hora se cierra el banco. Los bancos, a qué hora se O cierran los quería bancos. saber, ¿sí o no? Quería Ajá. saber a qué horas qué horas los bancos cierran.
Bueno, vamos a seguir. Import the speech. The verb usually changes to the past. Bla, 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 bla. Listo, entonces vamos a hacer los que están como en esas nubecitas. ¿Listo? Ok. Entonces, pronunciación. Después de mí, are you willing to travel? Are you willing to travel? ¿Listo? ¿Qué dice ahí? No, no sé qué es willing. Entonces, willing es cuando hay verbo to be. Y willing, eso quiere decir estar dispuesto. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Estás dispuesto a viajar? Exactamente. La que sigue, pronunciación. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? Listo. Otra vez un poquito más pegado. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? Listo. ¿Qué dice ahí en español? ¿Qué haces en tu, no sé qué es spare? Spare. Cuando uno habla de spare es como el tiempo libre, el tiempo de más, el tiempo, sí, como extra que tienes. Por ejemplo, Ajá. cuando uno habla de la llanta de repuesto de un carro, uno dice la spare tire. ¿Sí sabes cómo se Okay. escribe llanta en inglés? Creo que es Tire. Epa, entonces una spare tire es la llanta de repuesto. Ujú. O sea, como la llanta extra, la llanta de más, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué dice ahí? What do you do in your spare time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Sí, muy bien. Pronunciación de la siguiente. How long have you been working in your present job? How long have you been working in your present job? ¿Qué dice ahí? ¿Hace cuánto estás trabajando en tu trabajo actual? ¿O ¿Cuánto has trabajado? tiempo has estado trabajando en tu trabajo presente? Sí. ¿Tú qué nivel tienes en francés con base al marco común europeo en estos momentos? Mm, No te sabría decir porque nunca he hecho los exámenes, pero yo creería que estoy como en B2, me Sí, imagino. ya. Bueno, o sea, para que lo tengas presente para bueno, igual como el francés lo estás hablando, de pronto no tanto, pero en el inglés. Una, muchas personas dicen que lo difícil, ay, no es que es muy difícil aprender inglés. Bueno, realmente no es difícil, sino que es de constancia. Ujú, La parte difícil no es aprender inglés, la parte difícil es aprenderlo bien, ujú. ¿sí? Porque tú que estás allá, te das, bueno, al menos tú estás en un ámbito laboral, entonces yo creo que la exigencia en el idioma es un poquito más alta. Sí, Pero, por ejemplo, la gente que no lo necesita para trabajar, o sea, y eso le pasa a mucha gente acá en Colombia, y me imagino que en toda Latinoamérica, es que medio se aprenden a comunicar con un gringo y ya son como que no, ya soy el sí, ya putas de soy exacta, aguadas, de full bilingüe. ya, exactamente. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que la corrección que yo te hice con esta última pregunta, con esta última frase, esas correcciones yo las hago porque eso es lo que a ti te ayuda a que tengas un nivel alto en el idioma. Porque Ujú, esa es la diferencia entre una persona que habla chambón a una persona que habla bien, exacto, ¿sí? exacto. Entonces hay personas que empiezan clases con uno y uno les hace corrección. Ay, pero a mí me entienden. Ah, no, pues marica, es que si es porque lo entiendan, o entonces vaya a usar Google Translator, que con eso le entienden. O sea, yo no le Exacto. digo que no, o sea, yo no le digo que no es así. Ujú. Pero pues, o sea, usted qué quiere, que lo entiendan o que hablen con usted, sea como, uy, que hasta lo respeten por el inglés que usted tiene. O sea, Sí, sí, sí. Es que te digo eso que es. eso es precisamente lo que yo sé y lo que me pasó en francés, que en francés uno aquí toma los cursos, sale a la calle, empieza a hablarlo, pero no hay nadie que te corrija. Entonces, finalmente uno Exactamente. continúa, en mi caso, por ejemplo, continúo hablando el francés, pero ya en el trabajo, por ejemplo, la gente no te corrige. Entonces, yo sé Es que esa que es la hay cuestión. cosas que yo estoy diciendo mal, pero a la gente le da pena decírtelo. Hay cosas que Sí, yo o sé que no, o digo mal y caigo sencillamente en no les cuenta. importa. O sea, es Exacto. como pues, problema de ella. Si ella no me preocupa, pues que no. Yo estoy aquí Exactamente. haciendo mi trabajo. Yo no estoy acá enseñando francés, pero no enseño francés. Estoy Ajá, aquí haciendo otro trabajo. exactamente. Entonces, finalmente es eso, como que uno sale ya a la calle y uno empieza a hablar, pero uno no sabe que yo sé que cometo muchos errores, pero a veces no sé cuáles son los errores. Mira, es muy curioso porque yo tuve una amiga también se llamaba Erika y Ujú, ella estuvo en Australia. Ella estuvo en Australia y ella
empezó, mira pues lo más charro de todo, se gastó 30 millones de pesos, Wow. 30, yéndose para allá. Y yo le decía, yo te enseño, no te vayas para allá, esto, lo otro. No me hizo caso, se fue de cabeza. Cuando se fue para allá, qué sorpresa, las guías, estas mismas guías que yo uso, fueron las que le mostraron allá. Entonces, es muy curioso. Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú cómo aprendiste francés? Tú me dices, ¿estudiaste mucho? Sí, yo tomé ¿Sí o qué? cursos, ajá. Pero fue estudiando, ¿sí o no? Entonces, es muy Sí. curioso. Te voy a dar una, mejor dicho, te voy a hacer unas preguntas muy, muy chéveres que en estos días di yo con ella. O sea, llegué yo como a esa conclusión. La gente dice, no, es que usted tiene que aprender como un niño, ¿sí o no? Sí, Eso usualmente. uno lo escucha en todos lados, no, es que Sí. usted tiene que aprender como un niño. Entonces yo te voy a hacer estas preguntas súper chéveres. ¿Cuánto se demora un niño en hablar español? Hablemos de español, español decente, decentico. ¿Cuánto se demora un niño? Desde que nace No. hasta que habla español decente, no súper bien, no, decente. Ajá. Ah, no ¿Cuánto? sé, unos 5 años, 6 años, cuando empieza la primaria, más Sí, o o menos, que empieza a no, mejorarlo, no, sí. y a mí eso no me parece decente. Yo digo que para los 7, o sea, Ajá, para sí, los sí, sí. 7, 8, o sea, que ya como que pronuncia bien y como que, Ajá, y no comete tantos pero, errores en los verbos pero y eso. bueno, digamos que 5 años, o sea, digamos que 5, que Ujú. eso es con lo mínimo que le dices, ¿sí o qué? Ahora te pregunto a ti, 5 años aprendiendo un idioma, dime qué opinión tienes de aprender un idioma en 5 años. Dime, ¿quién tiene 5 años para aprender un idioma? Es Ah, absurdo. sí, Es absurdo. Y la gente dice que no hay que aprender como un niño. Yo le digo todo lo opuesto, no aprenda como un niño, marejo, porque ahí se queda. O sea, sí, y sí, aún es más, el cierto. niño son 5 años dándole al idioma porque es obligado u obligado. Exactamente, o lo habla o lo habla. Exactamente, o sea, ¿quién tiene 5 años para dedicársele al idioma 24 horas al día? No, Nadie. no, 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 es Absolutamente. imposible. Es imposible. Uno debe tomar, o sea, inicialmente sí, los cursos para uno conocer el idioma, la gramática, etc, etc, etc. Pero realmente Ajá. lo que te ayuda muchísimo es ya salir al medio, O de sea, ya yo no salir digo y que hablar con no, los demás. sí, pero alguien te debe mostrar, o sea, porque es que si Exacto. es uno solo, o sea, que No, dicen que es que uno tiene que aprender como un niño, ¿no? Pues si usted va a aprender como un niño, allá ponga una película y no le pague a nadie, pues ponga sí, una exactamente. película y haga Ajá. y empiece a descifrar el idioma, a ver cuánto se demora. Ujú, Entonces, yo sé como que, o sea, pues sí, uno necesita inmersión, pero uno necesita estudiar también. ujú, sí. Entonces, ese es como el cuento. Bueno, te voy a mostrar entonces, Jaulón. Ah, bueno, entonces te había dicho esto. Terminamos de hacer estas nubecitas. Ok. Bueno, entonces, pronunciación. Why did you apply for the job? Why did you apply for the job? Listo, ¿qué dice ahí? ¿Cuándo aplicaste para el trabajo? Sí, ¿cuál es la otra forma de decir por qué? Ah, no. Espérame. How, Ay, pero sin hacer trampa. no, no Usted estoy está viendo haciendo nada, trampa. tengo hasta los ojos cerrados. No me acuerdo. How No, come? How come? how come? ¿Sí? Esa es otra forma de preguntar por qué. How come did you apply for the job? ¿Por qué aplicaste por el trabajo? How come? Entonces, ¿cómo me dirías en español? Porque quiero ganar más plata. Ah, en inglés, ¿no? Sí, 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 claro. Okay. Because I want to learn, no, to, because I want to, ay, se me olvidó cómo se dice ganar. Learn, no, I want to, se me olvidó cómo se dice ganar en inglés. Learn, no, Because I want to earn more earn, because I want to earn more money. money, como con A, money. Money, money. Epa. Sí, because I want to earn, uno generalmente lo usa cuando la gente tiene que trabajar por ganarse algo. Es decir, si tú y yo somos pareja, yo te digo, hey, Erika, you must earn my trust. You Ujú. must earn my trust. ¿Qué te estoy diciendo? No tengo idea.
¿Qué es trust? Confianza. Entonces, you must Okay. earn my trust. You must earn my, okay, my trust. Sí, entonces, ¿qué te estoy diciendo? Debes ganarte mi confianza. Debes ganarte mi confianza. Ujú. Exactamente. Bueno, la siguiente pronunciación. Can you speak any other languages? Can you speak any, can you speak any other languages? ¡Ay! Esa O suena como al, other, other, ¿sí? Other. Todo lo que termina en, te voy a mostrar algo muy chévere, mira. Todo lo que termina en GE es una Y. Ok. Y. Entonces, Language. esto se pronuncia language. Eso es Y al final, language. Language. Sí. Language. Entonces, te voy a dar un pequeño abrebocas de lo que se trata la clase que te estoy diciendo que veas. Espérate, verá, te voy a mostrar. Entonces, tú sabes de símbolos fonéticos en francés. Sí. Sí, listo. Sí, No sí, sé sí. si haya iguales, pero míralos aquí. ¿Sí los ves? Aquí en el Sí. diccionario. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, la L suena como L. La AE pegada es como entre una E y A. Len. ¿Sí o qué? Ajá. Esa N, como con esa J, no sé si exista. En el francés está esa. No está. No, bueno, pero te voy a mostrar. Mira, esta es la boca de uno, por así decirlo. Entonces, cuando esta es la lengua de uno Okay. y esta acá es el paladar. Entonces, Ajá. la N de nosotros es como que la punta de la lengua toca el paladar, ¿sí o no? Sí. En esa N que yo te estoy mostrando aquí, que es como NJ, es como una N, pero como poniendo la lengua, la parte de atrás en el paladar, como uniendo esta parte, mira. Ajá, como la Y dejando barriguita. la punta, exactamente, dejando la punta abajo. Entonces es, Lang. exactamente, lang. Okay. Entonces, la G, bueno, sí, normal, la W es como una U, la I es una I, bueno, sí, tirando ahí, Language. y la D y esa Z con colita es una Y. Entonces, Ajá. generalmente ese sonido se produce siempre cuando hay una G y una E al final de una palabra en inglés. Entonces, esto es language. Language. ¿Sí? Language. Ahora, te voy a mostrar algo muy bacán. Bueno, de pronto tú sí la sabes porque sabes francés, pero vamos a ver. ¿Cómo pronuncias esto? Bueno, pues en francés se pronuncia diferente, pero bueno que en inglés era como, no sé, vantage. Te voy a mostrar, mira. Para que, es de hacer el oso peludo por allá con la gente. Entonces, con lo que te dije, tú ya deberías saber cómo se pronuncia esta palabra. Ok, Mira los será símbolos fonéticos. como vintage. Exactamente. Exactamente. Vintage. 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 Sí. Oh, Eso no, es no, técnicamente. jamás hubiera adivinado. Sí, ahora, esto es técnicamente hablando. Los gringos, al igual que nosotros, algunos no saben de fonética y te encontrarás los que dicen yo. Cuando empecé a enseñar, tuve una discusión con una profe, estamos hablando de este tema, de la fonética, de la pronunciación de las palabras, y ella no sabía de fonología. Entonces, sí, ella había estado en Estados Unidos y eso y lo otro, que no sé cuántos años. Y ella me dijo, no, es que eso se pronuncia así. Y yo le dije, no, pero es que, o sea, argumenteme eso porque se pronuncia así. Ya no, es que todo el mundo lo dice así. Ah, pues marica, aquí en Colombia todo el mundo dice pizza. Y esa es la forma correcta. No, la forma correcta es pizza. Entonces, ya la vas viendo. Entonces, Sí. era un tema parecido, Yo no, sencillamente, entonces yo le pregunté, ¿vos sabes de fonética? Dijo, no. Y yo, no, entonces no voy a seguir discutiendo con usted. No tiene argumentos para discutirme lo que me está discutiendo. Entonces, eso es lo que técnicamente hablando es decir, en un examen de seguro vas a la fija. O sea, vas a la fija con esta pronunciación cuando te estén haciendo la parte de speaking, ¿listo? Entonces, la clase que te mostré de pronunciación, fonología que está ahí grabada es de esto, es de cómo se pronuncian los símbolos fonéticos en inglés. Y ya Qué así, chévere.
cada vez que tú entres al diccionario y veas estos símbolos, vas a saber exactamente cómo, pues, cómo debes pronunciar cada una de estas palabras en inglés, Ajá. ¿sí? Bueno, entonces te va a mostrar, bueno, entonces, ¿qué más falta? Bueno, la última. Bueno, no, entonces la pronunciación de la que estábamos. Can you speak any other languages? Dale, otra vez. Can you speak any other can you speak any other languages? Languages? Languages, Languages. languages, Languages. 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 Exactamente. Languages. Es muy difícil. Ay, Languages. no, a mí no me diga eso porque usted sí habla francés. El francés yo sé que es más difícil. Eso son unas mentiras, No, pues, que el un francés es error. súper fácil. Súper fácil. No, yo estudié en Duolingo como 3 clases de yo, no, esta mierda no es lo mío. Listo, vamos a hacer la tercera burbujita, entonces. Bueno, ¿qué dice ahí en español? ¿Puedes hablar otras lenguas, otros idiomas? Algunos otros idiomas, sí. Ok, algunos otros idiomas. Y la última, do you have a driving license? Do you have a driving license? Otra vez, do you have a driving license? Do you have a driving license? ¿Qué dice ahí en español? ¿Tienes pase de conducir? Sí, una licencia de conducción. Ujú. Bueno, una forma, la forma en que los británicos dicen tener es así, es decir, que ellos en vez de decir do you have, ellos dirían have you got a driving license? Have you got a driving license? Okay. Creo que es así. Have you got? Entonces, en vez de decir do you have, ellos dicen have you got a driving license? Sencillamente es como ellos lo dicen, sí, así Okay. como, no sé, como en Panamá o no sé dónde dicen pana, en México dirán, no sé, cabrón, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Son Ujú. cambios que tienen. Eh, Listo. Y bueno, vamos a quedar aquí en cuanto a la guía. ¿Sí me quieres ayudar a hacer las tiny Sí, sí, cards? sí, claro. De hecho, Sí. justo antes estaba viendo unas y esta mañana también estaba viendo otras. Del perfil mío. Sí, 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 unas que vi del perfil tuyo. Listo, entonces aquí quedamos, no me dejes. Yo te mandé esta guía, no te la he No, mandado. no, no me las Bueno, te enviado. la voy a mandar, te la voy a mandar para que tú avances un poquito. Aunque no, la idea sería también que vieras más lecciones, que vieras más lecciones de las que he grabado, porque, o sea, casi todos los días estoy subiendo 2 o 3 lecciones mínimo. Ajá. O sea, las otras que no subo es porque sencillamente al estudiante no le gusta o porque les da pereza o lo que sea. Entonces, por eso. Y yo no doy las clases de un PC, entonces tampoco tengo cómo. Ujú. Pero las que puedo, la mayoría que puedo, las subo. Entonces, bueno, las técnicas que vamos a hacer son de un tema, sobre todo para los gringos, es complejo, o sea, es porque la conjugación de eso es complejo, sí, es maluco. Ajá. Entonces, básicamente es el verbo like, cómo conjugarlo en, en, um, sí, en español. Igual lo vamos a hacer solo las frasecitas en inglés, para hacer la Ok. práctica tú y yo ya después guardo el borrador para, para, para traducirlas. Bueno, entonces vamos a empezar. Do you like James? Dale, pronunciación. Do you like James? Do you like James? Otra vez. Do you like James? No. Do you like James? Listo, ¿qué dice ahí? ¿Te gusta James? ¿Te gusta James? Bueno, do you like James? Ahora, ¿sabías que like no solamente es gustar? Creo que sí, alguna vez creo que lo vi, pero no Sí. recuerdo. Ajá. ¿Y recuerdas qué es? No, no recuerdo. ¿Te gusta James? Bueno, esa es una, puede ser, te gusta Ujú. James, pero el otro es, te cae bien James. Ok. Es como que, pues sí, no necesariamente te sientes atraída a él, solamente Ajá. te cae bien, ¿sí o no? Bueno, vamos a hacer la siguiente. Entonces, ¿cómo diría? Sí, me cae bien él. Yes, yes, I like him. I like him. Muy bien. I like him. La segunda pronunciación. Do you like your neighbors? Do you like your neighbors? Okay. Do you like your no?
Do you like your neighbors? Epa, muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Te caen bien tus vecinos? Exacto. O ¿te gustan tus vecinos? Ujú. Do you like your neighbors? Your neighbors. Listo. Neighbor. Bien. La siguiente es... bueno, entonces como diría, sí, me gustan ellos o me caen bien ellos. Yes, I like them. Yes, I like them. Muy bien. La siguiente, ¿cómo es la pronunciación? Do you like me? Do you like me? ¿Qué dice ahí? Do you like me? Como que Do you? ¿tú me Do caes you? bien? Yo, no, yo te caigo bien. Ah, ok, te caigo bien. Do you like me? Incluso yo creo que para nosotros. Listo. Entonces, o te gusto. ¿Sí o qué? Ujú. Te gusto o te caigo bien. Sí. Ok. Bueno, entonces la respuesta es, do you like me? Sí, Ok. me gustas. Yes, I like you. Yes, I like you. ¿Sí o no? Ujú. Es como dirías, ¿cómo preguntarías en inglés? ¿Te gusta eso? Do you like that? Do you- Digamos que estamos hablando de vino y tú solo quieres decir, o sea, no como eso, sino como it. Do you like it? Ah, ok, do you like it? Ajá. Entonces, ¿cómo dirías? Sí, me gusta. Yes, I like it. Yes, I like it. Muy bien. Bueno, ¿cuál estábamos? Do you like me? Bueno, do you like Juana? Do you like Juana? Entonces, ¿qué dicen? Yes, I like her. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen? Asimismo, ¿puedo crear yo tarjetas para mí? Sí, Ok, sí, sí. ok. Exactamente igual. Sí. De hecho, eso es lo que te recomiendo que hagas. O sea, porque la idea es que cada uno de los estudiantes que yo Ujú. tenga su propio curso. Porque, o sea, lo que yo más les recomiendo es que a mí una de las cosas también que me hizo tomar mucho tiempo yo me demoré por ahí 3 años o 4 en, en aprender, en empezar a tener conversaciones relativamente significativas, ¿sí Ujú. o no? Pero una de las razones fue porque el profesor que yo tenía nos evaluaba cada semana un vocabulario. Y el man cogía y nos sacaba un vocabulario y habían palabras que ni siquiera yo en español sabía. Sí. O sea, o sea, es ridículo aprender, o sea, ¿para qué? Sí, no tiene sentido. Ujú. En estos momentos lo que yo estoy haciendo, pues obviamente estoy puliendo el discurso tuyo con gramática, pero al mismo tiempo lo que yo quiero que todos los estudiantes míos hagan es que creen su propio vocabulario en Tiny Cards, porque a pesar de que tú y yo hablamos español, tenemos un discurso diferente, ¿me entiendes? Sí. O sea, tenemos un uso de palabras diferente. Entonces, la idea es que todo lo que, o sea, básicamente lo que tú tienes que hacer en cuanto a español e inglés, hablo específicamente de estos dos idiomas porque considero que a pesar de ser la pronunciación y gramática como tan diferente, al mismo tiempo como que es de traducción, o sea, son traducciones también como muy claritas. Entonces es Ujú. cuestión de uno aprenderse las traducciones y ya, si te aprendes las traducciones, vas full. Ajá, sí, cierto. Entonces, ¿yo qué te doy? Yo te doy es como la herramienta de lo que tú no puedes saber, o sea, uno no sabe lo que no sabe. ¿Qué es lo Ujú. que tú no sabes? La gramática y la pronunciación. Tú, eso es con lo único que necesitas ayuda de mi parte, Sí. pero tú eres quien debe crear tu curso, porque yo no sé tú cómo hablas, ¿sí? Entonces, ahí es donde entras tú con Tiny Cards, empiezas a, por ejemplo, si tú estás en el trabajo, o sea, la idea es que todos los días estés, ay, yo cómo diré esto en inglés, ay, yo cómo diré esto en Sí. inglés, ay, yo cómo, y Y que lo no, y es algo que me escribas. pasa en el día a día, por ejemplo, porque a veces recibo gente y, y llego a un punto en el que no sé cómo continuar la conversación. O sea, digo cosas básicas porque son Es, las cosas que hago en mi trabajo y ya sé cómo se dicen. Pero cuando es, me salgo del tema, ya no sé cómo decir ciertas cosas. Entonces, yo siempre, a exactamente. veces lo que tomaba antes era una agenda que tengo en mi oficina y yo escribía antes de salir a atender a una persona X que hablaba en inglés y yo escribía en el cuaderno cómo le iba a decir
y me aprendí el discurso y salía y le decía de esa manera. Exactamente, eso es lo que quiero que hagas de ahora en adelante, Ujú. para que mejores tu inglés, para que empieces a hablar más. Entonces, hay un principio que se llama el principio de Pareto. Sí, de Pareto, ¿lo has leído? No le leí. No, o la regla del 80-20 o 20-80. No. No. Bueno, te voy a hacer un ejemplo para que entiendas de qué se trata. Entonces, Okay. tú tienes el 100% de tu closet. O sea, hablando de tu ropa, ¿sí o no? Entonces, de ese 100%, mira pues, el 20% de tu ropa la usas el 80% del tiempo. Ujú. Y el mismo sentido de la manera Pero sí. Realmente, entonces, ¿de qué se trata? La idea es que uno identifique cuál es el 20% que te da el 80% de resultados. Porque es que hay un 80% de input, hay un 80% de esfuerzo que solamente te da un 20% de resultado. Eso es sencillamente inútil. ¿Sí? Cuando se trata de habilidades, no solamente de idiomas, sino de cualquier habilidad, uno con ese 20% puede alcanzar el 80% digamos, como de la maestría en total. O sea, no es excelencia, no es perfección como los olímpicos o como un conductor de NASCAR, pero pues puedes hacerlo prácticamente en cualquier lado. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa regla que dice que si uno se enfoca en aprender habilidades de esa manera, tú puedes tener un montón de cosas que te pueden servir en la vida, así no seas excelente en ellas? Entonces, por ejemplo, ¿tú manejas carro? No. No, bueno, pero igual, hablas francés, entonces, el 80%, mejor dicho, el 20% que te da el 80% de fluidez es ese B2, ¿sí? Pero, por ejemplo, te lo voy a poner en tiempo. ¿Tú has leído que para uno alcanzar maestría o excelencia en una habilidad se demora 10 años? Ajá, sí. O no 10 años, como 10.000 horas. Lo ponen en horas de práctica. 10.000 horas creo que son. ¿Sí o qué? Dicen que eso es lo que se demora cuando esos famosos de violín o los de los Juegos Olímpicos, que toda esa gente pues estudió y que se dieron cuenta que el promedio eran 10.000 horas de práctica. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tú con 2.000 horas de práctica puedes alcanzar un 80% digamos, de maestría de esa habilidad, no siendo excelente, ¿sí? No eres perfecta, no eres famosa, pero lo haces muy bien. ¿Sí la ves? Sí. ¿Qué pasa? 8.000 horas de práctica te toman para alcanzar ese otro 20% de maestría, es decir, la parte de excelencia. ¿Sí la vas viendo? Sí. Entonces, en eso es en lo que yo me intento enfocar con la mayoría de o sea, de hecho, en estos 2 últimos años, lastimosamente, no grabé esas clases. Fueron unas clases que grabé de C1, de B2 C1 con un estudiante de Estados Unidos, de Austin. Y él ya hablaba español, ella hablaba español full, él tiene la familia como latina, es como medio latino, medio americano. Sí. Y lastimosamente no lo grabé, pero por ejemplo él era de esos que quiere es trabajar esas otras 8.000 Los horas. detallitos que te toman Exactamente, el resto de 6.000 horas. exactamente, detallitos que te toman las otras Ajá. 8.000 horas de las 10.000. O sea, Eso. vas viendo lo poco práctico que es eso. O sea, si realmente uno lo que quiere es sencillamente hacerlo. Sí. Entonces, enfocándose en ese principio, en esa regla, o como lo quieras llamar, ahí es donde entra lo que tú venías haciendo, que quiero que lo empieces a hacer otra vez. Y todas esas frasecitas que tú te quieres aprender, que todavía sientes que, ay, madre, las tengo que hacer, ponerlas en Tiny Cards para que tú misma crees tu curso. Entonces, no solamente vas a tener las Tiny Cards que te van a mostrar qué es lo que debes estudiar y qué es lo que no debes estudiar, sino que también lo bueno de grabar estas clases es que puedes estudiarlas en cualquier momento también. O sea, realmente, ¿cuántas veces? O sea, yo no conozco ningún otro lado donde lo hagan. ¿Cuántas veces tú puedes ver las clases que ya viste de un curso? O sea, no creo No. que...
Y eso es una herramienta muy chévere, no solo eso, sino que puedes ver los cursos de otras personas de español, de inglés, de diferentes acentos. Entonces, Exacto. mira, por ejemplo, que yo ahorita estaba hablando con un suizo, él está acá en Medellín en estos momentos, entonces yo le decía a él que yo te estaba teniendo clases contigo, tú eres Ujú. caleña, me habías dicho, Sí, ¿cierto? sí, Y Cali. tu acento es diferente del de nosotros. Ujú. Entonces, para ellos es muy difícil, o sea, ellos te escuchan y ellos son, uy, ¿esta vieja qué está diciendo? Entonces, mira que de cierta manera todos nos vamos ayudando con el contenido de todos. Entonces, por ejemplo, el suizo, el acento de él en inglés es como británico. Entonces tú lo Ujú. vas a escuchar a él, inmediatamente te vas a dar cuenta que el acento de él no es como los que generalmente escuchas allá, o como el de un americano, vas a ver que es diferente, que es raro, Ah, y sí, eso a ti te va a ayudar. Entonces, sí, sí, sí. él es David, cuando veas que estás, pues cuando estés viendo clase, David, es ese del que te estoy hablando. Ok. Entonces, aparte, te voy a explicar otra cuestión de las Tiny Cards. Ellas tienen una barra, tú sabes cómo funcionan las fichas bibliográficas, Sí, las exacto. Ajá, normales. sí. O sea, que eso se le llama memoria, ¿cómo es? Estudio espaciado, Ah. memoria espaciada. ¿Lo has leído alguna En- vez? sí, sí, sí. De hecho, era como lo que utilizábamos antes cuando Sí, no existían estas aplicaciones para exactamente. estudiar. Ajá. Pero tú sabías cómo era la estrategia, que había que ponerlo en diferentes cajas. Ah, no, 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 esa sí me la sabía. Tú nunca lo llegaste a hacer así. Esa No, estrategia no, se no. hacía era con cajas de tiempo. Entonces, por ejemplo, se ponía una que si te demorabas no sé cuánto tiempo, si era muy difícil, la ponías para que la estudiaras mañana, pero si era fácil, la ponías en la caja que la ibas a estudiar en 20 días. A Ah, eso se le ok. llama como, es que no me acuerdo, es no sé qué, espaciado, memoria espaciada, no me acuerdo bien cómo es que se le llama. Entonces, eso lo que va haciendo es que a medida, es como cuando uno va a un lugar por primera vez y la primera vez que uno ve y la dirección es como todo perdido. Pero cada vez que tú pasas vas distinguiendo cosas del camino, vas distinguiendo cosas hasta que te lo aprendes. Ujú. ¿Sí vas viendo? Es exactamente lo mismo. Tú lo estudias, tú lo estudias, tú lo estudias. Cuando menos piensas, ya te lo sabes. Y como vas a estar hablando, ya entonces te lo vas a saber. Sí. Así es como funcionan las Tiny Cards. Ellas tienen una barra de memoria, es decir, que en esos momentos ya no tenemos cajas, que era como se usaban las fichas bibliográficas, sino que ya en la misma aplicación te muestra una barra de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si la barra está llena, pues no necesitas estudiarla. Si la barra está bajita, entonces sí debes estudiarla porque eso quiere decir que el contenido de esa lección ya no lo recuerdas tan bien. ¿Listo? Ah, Para ok, que lo tengas entiendo. presente Ujú. cuando estés estudiando con las Tiny Cards. Es como más o menos parecido a lo que se hacía en Duolingo, que uno va tomando las sesiones, pero después hay unas que se empiezan a mostrar como vacías porque uno tiene que volver al tema cada cierto tiempo. Exactamente. Lo que pasa es que la gente tiene que saber manejar. De hecho, la aplicación de Tiny Cards la hizo Duolingo, Ah, ¿sí? entiendo. Ujú. ¿Qué es lo chévere de Tiny Cards? Que tú puedes crear tu propio contenido, Exactamente. ¿sí? Lo Entonces, que a por uno le ejemplo, interesa. la cuestión con Duolingo, ¿cómo es que yo le digo a las personas que hagan el curso de Duolingo cuando empiezan de cero? Le digo, vea, le, hay un punto en el que las Tiny Cards ya no sirven y es cuando tú ya tienes demasiado contenido por estudiar. Entonces, por ejemplo, en tu caso, o sea, en tu caso, no, y bueno, en el de la mayoría es aprender vocabulario, frasecitas así claves como lo que estábamos hablando, que sean Ujú. cosas que tú utilices casi que a diario Sí. y que mires muchas películas o que escuches música o que chatees con gente en Tandem o en HelloTalk. ¿Te hablé de esas aplicaciones? Sí, sí, me comentaste. Listo. Hay otra cosita con esa cuestión de chatear. No sé qué tan interesada estés en eso. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer o hablas Pues con mira, personas yo de allá? lo hice cuando estaba con el francés Sí. y me desmotivé porque la gran mayoría de gente que entraba a buscar hablar era gente que estaba interesada en buscar pareja. Entonces, yo no estaba interesada en buscar pareja, yo estaba interesada en hablar francés. Entonces dije, no, no sigo. Pero eso qué, ¿en dónde lo estás haciendo? En Eso chats. era una página que se llama, ay, no me acuerdo ni cómo se llama la página. Era una página donde uno escogía el idioma, qué idioma Sí. quería aprender y con quién quería hablar y te ubicaban como, bueno, uno podía escoger la ciudad también, pero te ubican también con gente de otras ciudades
pero casi Sí. todos pasaban lo mismo. Entonces, hablando y hablando y de pronto te decían, vamos a tomar un café, veámonos en tal parte, ¿te gustaría quieres salir? No sé qué, y yo, no, no, no me interesa. Solo quiero hablar, gracias. Entonces, Ay, por muy eso lo del zorro. chat como que No, no pero funciona estas tanto. aplicaciones son mejores porque sí son demasiado recelosas con ese Ujú, tema. O sea, como ellos ya saben que ese problema venía de hace rato, sí, eso, o sea, ellos, el que se ponga a hablar de eso, ahí mismo lo reportan y lo sacan de la aplicación. ok. ¿Sí? Entonces, o sea, incluso yo la última vez que usé esas aplicaciones fue por hace 3 o 4 años y ya era así. Entonces, en estos momentos sí que deben estar requete celosos con el tema de que no se pongan de cuervos y a echar los perros por ahí, porque no es Ujú, para eso. ¿Sí o qué? sí, sí, sí. Entonces, te iba a mostrar eso. Entonces, ¿qué pasa? En esas páginas o en los intercambios de idiomas, esto fue otra cosa. Cuando yo certifiqué mi inglés, porque yo pues empecé a trabajar en una universidad y me estaban exigiendo un C1, Ujú, entonces yo empecé a ir a clubes de conversación, o sea, yo como que, chats, yo definitivamente no quería hacerlo en vivo. ujú, Entonces empecé a ir en vivo, pero entonces pasa algo con los chats y también con los clubes de conversación en persona. Y es que la gente siempre habla de lo mismo. Eso a ti no te mm, permite avanzar. sí, Es, cierto. eso a uno lo estanca, porque entonces, ¿qué es lo que entonces llegas tú y hello, hello, how are you? ¿De dónde eres? ¿Qué es? ¿Qué Ujú, te gusta hacer? ¿Que por qué estás aquí? Bla, 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 que por qué estás hablando español y ya. Y se ujú, quedaron sin tema de conversación, ¿sí o qué? sí, cierto. Bueno, al menos a los que yo iba, había algunos en los que ellos como que le ponían tema a uno de conversa, entonces uno como que se presionaba a hablar un poquito más, Ujú, ¿sí? sí, Pero pero igual también el, existía una limitante. Yo fui a uno en francés y ponían un tema específico y te decían, este es el tema del día, vamos a hablar de esto, pero no todos teníamos el mismo nivel de francés. Entonces, como que igual no se puede hacer una conversación continua porque hay una persona que no hablaba muy bien. La gran bueno, mayoría no sí, hablaban bien y otros sí, entonces era como muy difícil hacer una conversación amena. pero aquí viene un detalle, el Spanglish, de hecho la razón de Spanglish, que es el nombre de la marca mía, Spanglish, es ese, que como yo enseño inglés y español, yo les digo, hey, si no sabes la palabra en inglés en tu caso, pues usa español. Y si Ujú, no, pues usa imágenes, y si no, pues hacete de mimo, lo que sea. O sea, ahora es muy, muy dinámico. Entonces, tú, por ejemplo, te metes al chat, a la aplicación, y tú te metes a esta página. Esta página es una página que tiene alrededor de 3.000 preguntas. ok. Literal, literal, tiene 3.000 preguntas de todos los temas habidos por haber. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú después de haber hecho como esa presentación con la persona, que uses esto como guía para, para hablar de temas nuevos y presionarte un poquito más en cuanto al inglés, ¿me entiendes? Ujú, sí. Entonces, esa página es muy buena y de todas maneras la idea no es que sea como cuestionario, sino que lo hagas de una manera más al azar, o sea, así como yo te voy haciendo como preguntitas al azar, que te las voy tirando, que te las voy tirando. O sea, como uno habla con un amigo, que uno como que habla de esto, de lo otro, de Ajá, esto, sí. aquí, allá, va, viene, y como que están eso solo hablando, compartiendo ideas, Ujú. ¿sí? Bueno, no sé, ¿qué tal? ¿Quieres seguir? Pues Pues yo que yo, puedo seguir, pero yo creo que tenías una clase ahorita. no, 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 es que la razón por la que te dije es porque ellos me cancelaron. Ah, ok. Entonces, y hace tiempo me comprometí en hacer esto, le dije a un estudiante que lo iba a hacer porque esto yo sé que es enredadito, o sea, sobre todo para ellos aprenderlo en español, esto es Ujú. demasiado maluco y yo como que postergando, postergando, postergando y yo no, 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 le voy a decir a Erika que lo hagamos ahorita y ya así como que me animó un poquito más a hacerlo porque y ya ahí quedan las tiny cards y lo bueno es que ya cualquiera que le esté dando como que dificultad a este tema pues puede practicar con él. Ajá, Entonces vamos a seguir. listo. Entonces, pronunciación. Do you like English? Do you like English? Yes. Otra, Okay. Do you like English? Do you like pégalo. English? Exactamente. Do you like English? Lo vas a pegar siempre. Okay. Siempre, siempre. Y bueno, la respuesta, Yes, I like it. yes, I like it.
En una canción de Enrique Iglesias, I like it. A ver, do you like English? Do you like English? Sí. Bueno, la siguiente es, dale, la pronunciación. Do you like movies? Do you like movies? Listo. Esa es, bueno, te iba a decir algo. Movies Ujú, es como en americano o en canadiense, ¿sí o qué? ujú. Pero los australianos o los británicos pueden decir probablemente films. ¿Recuerdas ahorita la guía? Que en la guía lo usaron, films. Ujú, sí. Igual en Entonces, francés se utiliza film. listo. Ajá. Entonces, bueno, para que lo tengas presente otra vez, pronunciación, do you like movies? Do you like movies? Do you like movies? Sí, entonces, ¿cuál es la respuesta? Eh, yes, I like it. Estamos hablando de varios, es muy bueno que lo acabas de Ah, mencionar. En inglés, siempre, 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 siempre que estemos hablando de plural de cosas y de animales o personas, el pronombre va a ser they, ok. ¿sí? Uno Ujú, solamente va a hablar de it si es solo una cosa o si es solamente un animal. ok, ¿Listo? Para que lo tengas ok. presente. Y Eh, ¿cómo se escribe? bueno, aquí es porque es un pronombre objeto, entonces sería yes, I like them. Yes, I like them. I Ok. like them. Ujú. I like THEM, ahí se them. Ujú, cortó, pero es pegado. El them, de ellos, que es un pronombre objeto. ¿Listo? ok. Bueno, la siguiente es, yes, I like them. Do your friends like you? Dale. Do you? Hoy esta también es difícil. Do you? Ah, you. Do your Vea, yo le voy a friends? decir algo. Yo la voy a regañar. La voy a regañar. Porque yo sé, porque es que he tenido y tengo y he intentado la fonética, el francés es más difícil. Eso es un bloqueo mental, eso es, mejor dicho, usted lo que tiene es un bloqueo pajazo mental. Eso es miércoles, que es más difícil. Usted aquí no me va a decir con cosas raras, pues no, 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 esa palabra friends me cuesta muchísimo trabajo. De hecho, voy a hacer una tiny car sobre esa palabra no, específicamente. no, 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 eso con mucho trabajo ni que nada, no se me bloquee. Friends. Por dicho, va, usted mató al tigre y se asustó con él, pues, y se me está asustando con el cuero. ¿Usted cómo me va a decir que habla francés? ¿Y que le parece? No, 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 es que es no. diferente, el francés es muy diferente, es otra No, cosa. no, 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 es un bloqueo mental, es un bloqueo. Vea, yo le voy a decir, ¿usted qué me está diciendo? Vea, yo manejo un carro Toyota Sedán, ¿sí o qué? Ujú. Y me le monto en un Mazda y es como si yo dijera, ay, no, este carro es muy difícil. Pero si es lo mismo, los mismos cambios, o sea, sí, tiene un diseño diferente, pero es lo No, mismo. si yo pronunciara como pronunciara en inglés, no colocaría la R de you. You no la pronunciaría jamás. Do you, eso sería listo. Do you, do your, María, do your friends like you? Like Like you. you, like you. Ah, Do your friends like exactamente. you? Sí, do your friends like you. Do your friends. Entonces, mira, por ejemplo, el americano no, dice your o your, pero el Ujú, británico dice como yo, o sea, la R no suena en el británico. ok. Ellos, do your friends like you? Do your friends like you? Si ves que no suena la R, Ajá, sí. ¿Como do en your francés? friends like you? Sí, entonces esa la puedes pronunciar así, para que, Do your pues, si friends te like sientes you? más cómodo. Entonces, dale, do your friends like you? Otra vez, Do your friends like you? like you. Like you? Bueno, entonces, recuérdame, ¿qué es like? Eh, caerte bien o gustar. O, o O gustar, ¿sí gustar. o no? Ujú. Bueno, do your friends like you. Bueno, entonces como la respuesta, yes, they like. Do your friends like you? Yes, they like me. They like, exactamente. Sí, ellos
yo les caigo Ujú, bien o ellos gustan de mí, yo les ajá. gusto. Bueno, la que sigue. Do you like your new car? Do you like your Do you like your new car? Exactamente. ¿Qué dice ahí? ¿Te gusta tu nuevo carro? Listo. Lo mismo con carro, por ejemplo, en el americano, allá en Canadá dicen car, ¿sí? Car. Pero el británico va a decir más como car. Diría algo Ujú, como eso. Mira, préstale atención a las eres, ¿listo? Así es como lo pronunciaría más un británico. No estoy diciendo que lo sea, pero a mí me gusta, entonces por eso pues, sé, al menos. ujú, Sería como, do you like your new car? ¿Sí ujú. viste? Sí. Que no se pronuncian las eres. O sea, lo que hacen esas eres es que como que duplican la vocal anterior. Entonces, escúchame otra vez. Do you like your new car? Ujú, Sí, entonces, pronunciación otra vez. ok. Do you like Do you like your new car? Exactamente. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Yes, yes, I like. Yes, I I like like it. it. I like it. I like it. Muy bien. Esta no la puse así. Do you like your new car? Do you like You like your new car? your new car. Like your new car. Listo. Siguiente es do you like your new car? Does Anna like you and me? Does Anna like you and me? ¿Qué dice ahí? Um, does Anna like you and me? Como que a Ana le caemos bien tú y yo. Does Anna like you? Sí, le caemos bien a Ana. Sí, le caemos bien a Ana Ujú, o le gustamos a Ana. Sí, yo sí. me lo dejo no como pensar. Ajá. Entonces, yes, she likes, Ah, yes, she like us. likes us. Ay, no se une. Like us. Sí, claro. Yes, she like us. No. Yes, she like us. Likes Okay, us. likes us. Likes us. Exactamente. Muy bien. Ya le caemos bien o le gustamos. Y la última. Does your dog like you? Does your dog like you? Does your dog like you? ¿Qué dice ahí? ¿Le gustas a tu perro? ¿Le caes bien a tu perro? Sí. Eso suena todo sofístico. Sí. Entonces, does your dog like you? Otra vez, does Uh, your dog like you? Does your dog like you? Es como dirías, no, no le caigo bien. No, I don't. No, it No. doesn't like me. Yes, sí. Sí, entonces No, I sería, doesn't. no, it doesn't like me. Okay. No, ¿Sí? I doesn't like me. It doesn't like me. No, I doesn't like me. It doesn't like me. It doesn't like me. Porque estamos hablando del perro, ¿sí o no? Ajá. Igual, pues, esto es gramaticalmente hablando, pero la gente también los trata como él o ella. Mhm. Mhm. En inglés suena más tierno que en español, pues porque uno dice él o ella todo el rato, pero ellos it si es de animal, pero uno les dice it cuando es el perro de ellos y lo miran uno como así que it, como así que it. Mhm. ¿Acaso es una cosa? Pero, Sí. entonces, pero eso no está correcto, listo, para que lo tengas presente. Sí, para que lo ideal es que intentes hablar lo más correcto posible para que a la hora de tomar un examen de certificación no te sientas como, o sea, para que no te acostumbres tanto a hablar mal que a la hora de tomar un examen de certificación te pierdas. O sea, que sea como, Ujú. ay, pero nosotros decimos eso, ay, Ajá, pero sí. ¿será que está correcto? ¿Sí me entiendes? Para que siempre estés segura que lo que estás haciendo, diciendo, Está escuchando, bien. lo que sea, está bien. ¿Sí? Ok. Sin que suene rara tampoco, pues en la calle, o Ujú. sea, como un intermedio, por así decir, ¿sí? Exactamente. Bueno, pues Erika, entonces la otra semana a la misma hora, los mismos días, martes y jueves, 8:45, ¿cierto?
Sí, si se puede hacer un poquito más temprano, sería genial. Espérame, Ya ocho, me dices si puedes, si no, igual ocho y siete y 45. media, 7:30. Espérame, siete y media. A las 8:30, a las 8:30. Ok, está bien. Sí, Ujú, dale pues, Eri, entonces estamos listo. hablando y apenas tengas esta grabación. Esta ha sido la clase más larga que voy a Sí, no subir. sé si vayas a poder subirla, pero bueno, Sí, 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 seguro que es. Claro, ja, no hay documentales completos en YouTube. Sí, sí, además que sí. ok, Dale pues, quedo pendiente y si tienes alguna duda me comentas, ¿vale? listo, dale, muchas gracias por todo. Que Dale, con estés bien. gusto. Bye. Ok, chao.